Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gold, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Y de este lado tenemos a mi amigo Diego Jorquera, periodista chileno, que además también, al igual que yo, es colocolino. Fíjense, aquí está mi camiseta, ahí tiene Ya Diego estaba su con el Colo-Colo en Colo-Colo. el pecho. Pero toca hablar de un tema no tan alegre, esta vez muy triste, y es hablar acerca de qué pasó realmente en el Colo-Colo Fortaleza, un partido en el cual Diego estuvo ese día en cancha. Obviamente nos preocupamos un montón por ti, Diego, que eres amigo de la casa, pero bueno, tienes el relato en tu poder, puedes contarnos un poco acerca de lo ocurrido y por eso queríamos conversar contigo sobre este tema, muchachos cafeceros, para que se vayan sumando a esta conversación en los comentarios, porque la verdad este tema da para mucho y no involucra solamente a Chile, sino al fútbol sudamericano en general, un tema que pasa mucho en cancha y no solamente en Chile. Diego, bienvenido y ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, Rafa. Muchas gracias por tus palabras, por la preocupación ese día igual de mandarme un mensaje. Bueno, la verdad, muy triste este mes. Tenía que ser un mes alegre para todos los hinchas de Colo-Colo. Se celebraban los 100 años desde la fundación del equipo. Y para ser el primer partido de Copa Libertadores de esta temporada, todos teníamos una expectativa diferente de que iba a ser una fiesta al estadio, de que se iban a hacer bien las cosas. De hecho, un poco de forma irónica, antes de que comenzaran la competición, antes de que comenzara la primera fecha, los cuatro equipos de este grupo, Racing, Bucaramanga, Fortaleza y Colo-Colo, habían sacado un comunicado oficial en conjunto donde habían hecho un llamado a que cada partido fuera una fiesta, a donde cada uno se había comprometido a entregar entradas para los hinchas visitantes y entregarle una buena experiencia a las personas que vinieron a visitar. Entonces, claro, que termine el partido ocurriendo así, terminando lo que pasó, y claro, una situación muy lamentable que incluso ha dado la vuelta al mundo. Hoy día hemos visto las repercusiones que han habido en Europa de distintas fanaticadas manifestándose. Entonces, es una situación muy compleja de violencia que ya es muy habitual en el fútbol chileno. Sí, y antes de poderte preguntar, Diego, cómo viviste todo, porque lo viviste en carne propia, sí quisiera hacer una especie de anuncio previo para hablar acerca de lo importante que es atajar que esto no tiene nada que ver con Colo-Colo como tal, y que esto no es algo que no puede ocurrir en otra cancha, no solamente en el fútbol chileno, sino en el fútbol sudamericano, ¿no? Porque parece que esto se puede prestar para convertirse en una guerra de trincheras, ¿no? Quizás va a haber señalamientos de otras hinchadas diciendo, mira, esto es un tema exclusivo de la gente de Colo-Colo, esto no pasaría en otra cancha, y yo creo que eso es improbable y precisamente justo de lo que vamos a hablar el día de hoy es de lo crítico que hay que hacer, no solamente para hacer autocrítica y hacer el análisis puertas adentro de cómo se comporta nuestra hinchada en el caso de quienes apoyamos a Colo-Colo, sino también hacer una crítica en general para que esto no se repita en otras canchas, porque es algo que se viene hablando, ¿no? Conversando, que esto puede ocurrir en otros lugares y precisamente no tiene que ver con un llamado de un equipo particular, ni mucho menos, sino una crítica generalizada. Diego, ¿cómo lo viviste? A ver, ¿dónde estabas en ese momento en qué zona de la cancha estabas cerca del lugar de los acontecimientos? ¿Te enteraste al momento? ¿Viste algo raro antes? ¿Te enteraste después? ¿Cómo lo viviste? Sí, mira, el partido está programado para empezar a las 8 de la noche acá en Chile. Yo llegué al estadio más o menos como a las 7, estaba cruzando el acceso y cuando yo ingresé por mi puerta, las personas que estaban validando con las entradas empezaron a gritarnos que nos apuráramos un poco porque estaban haciendo este tema de la avalancha. Para las personas que no ven en el resto de Latinoamérica, acá le decimos avalancha cuando hay un grupo de personas que no tiene entrada para ingresar al estadio y empiezan como a hacer literalmente una avalancha humana eh, para entrar a presión simplemente por las puertas de acceso que están habilitadas. Y ahí, bueno, generar un caos, generar descontrol y que entren la mayoría de personas posible hasta que se logre poner orden. Entonces, estaba esa situación ocurriendo en otro acceso al estadio por el que ingresé yo. No había problemas, pero de todas formas ahí ya fue como el primer aviso de que algo estaba pasando. Eh, y luego
bueno, yo estaba hablando con mi papá por WhatsApp y mi papá me dejó un mensaje de audio que yo no pude escuchar porque había mucho ruido en el estadio, que tiene que haber sido una media hora antes de que empezara el partido. Y en el entretiempo yo escuché este audio cuando ya tenía mejor señal. Y ahí mi papá me contaba que había salido noticias que por todo esto de la avalancha habían muerto dos hinchas, una persona de 13 años y otra persona de 17 años. Y, y claro, ahí yo me entero en el entretiempo. A mí me da la sensación de que la barra oficial de Colo-Colo, que estaba en el sector justo al lado mío, me da la sensación de que ellos tampoco se enteraron de inmediato. Ellos están muy preocupados como de animar a la gente, de llevar el tema de las canciones, el ritmo del bombo y todo. Pero cuando ya empezó de vuelta el segundo tiempo ya había un ambiente medio extraño. Las canciones dejaron de ser de aliento para el equipo, empezaron a ser canciones muy, muy antiguas que van directamente en contra de Carabineros y hacen referencia a temas que ocurrieron acá en Chile en la dictadura y a torturas relacionadas como con derechos humanos y cosas así. Entonces ahí el ambiente en el estadio ya se empezó a poner medio extraño. Habían otras personas alrededor mío que se empezaron a sumar a estos cánticos. Y claro, el punto ya último, habían unas personas que estaban arriba de los acrílicos que separan cada sector del estadio, y como la barra dejó de cantar y estábamos como en una especie de silencio, pero había un murmullo como en los sectores más alejados. Se empezó a escuchar la voz del estadio diciéndole a estas personas reiteradas veces que se bajaran porque el partido no podía continuar si es que ellos estaban ahí arriba por su seguridad, etcétera, que algo que pasa en todos los partidos, por lo menos acá en Chile. Y claro, yo en ese momento percibí como que había algo medio extraño, que el ambiente estaba medio raro y a pesar de que era el minuto 70, decidí como que me iba a ir mejor para mi casa. Y empecé a subir la escalera para salir del sector donde estaba ubicado y en un momento me quedé como a la mitad y ahí vi que ¿cómo se llama? Que Pavés, el capitán de Colo-Colo, se acerca al árbitro a conversar con él. Y ahí es cuando yo dije, ya, ok, acá pasó algo, esta cosa no va a seguir. Y justo esta imagen que da vuelta cuando estas personas entran a la cancha y salen los jugadores de Fortaleza corriendo al túnel, es justo cuando yo voy saliendo del estadio, como que me doy media vuelta, alcanzo a ver eso y dije, ya, aquí... Fue justo en ese momento. Sí, Ya, estabas por salir todavía, o sea, lograste ver cuando sucedió eso. claro, lo que pasa es que el Apenas estadio saliste acá, después. cuando tú ingresas a tu sector, llegas como a la parte de arriba del sector y de ahí tienes que bajar una escalera. Entonces, sí, lo recuerdo. yo, Fuimos juntos a un partido. claro, fuimos allá. Entonces, yo estaba subiendo, había llegado a la parte de arriba para salir, me doy media vuelta, veo que vienen estos tipos con fierros, con palos, con todo, corre Fortaleza al túnel y ahí yo dije, ya, correr también a buscar mi auto y Y como tú, habían otras personas que también se sintieron incómodas y tomaron la misma decisión que tú, o sea, irse antes de algún desastre. Yo creo que no, la mayoría de las personas reaccionaron cuando vieron que estas personas entraron a la cancha. Ok. En Chile estamos mal acostumbrados a que estos tipos siempre estén arriba de los acrílicos, sobre las rejas, que es peligroso para ellos, porque se pueden caer y es una altura considerable. Entonces, la mayoría de las personas le estaban gritando a ellos como bájense, por favor, como sigan, insultándolos también para que salieran de ahí. Pero nada, cuando todo el estadio vio que esta gente ingresó a la cancha, ahí fue cuando todos reaccionaron y salieron. Ok. Bueno, esas imágenes rodaron por todo el mundo y se veía, ¿no? A Pavés con las manos en la cabeza, preocupación de algunos jugadores. Dio la sensación, por lo que pudimos observar después en redes sociales, porque además se hizo como una especie de investigación popular, la gente empezó a buscar algunas cosas que se habían publicado días antes, de que sí había una especie de organización para hacer estas avalanchas, como dices tú, es algo que suelen hacer quizás algunos desadaptados de vez en cuando, o bueno, de forma recurrente en los partidos, pero bueno, al fin trae alguna consecuencia bastante negativa, donde obviamente están involucrados cuerpos de seguridad, quizás por una acción
de fuerza desproporcionada, pero también debido a que se suelen organizar este tipo de acciones que la verdad es que pueden ser bastante peligrosas. ¿A ti también te quedó esa sensación de que esto se suele planificar así, estas avalanchas, este impacto que tienen que es bastante negativo, es algo que se hace semana tras semana o es algo nuevo? ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? Mira, yo llevo yendo de forma seguida al estadio por lo menos desde el 2018. Uh-huh. Bueno, con la excepción de la pandemia, que ahí está todo clausurado. Eh, y yo diría que estas cosas empezaron a pasar hace unos 2 años más o menos. Eh, Hay un grupo de la barra de Colo-Colo, de las personas que van a este sector, que manifiestamente han manifestado su opinión en redes sociales diciendo que en verdad las fiestas son ellos, que sin ellos no está este carnaval en las tribunas, que hasta cierto punto puede ser verdad, pero si tú no tienes entrada, no tienes entrada, ¿no? Quizás tú puedes ser el hincha más animado y el que mejor toca el bombo, pero si no alcanzaste entrada, en verdad no puedes pretender ingresar al estadio a la fuerza, entendiendo también que es un evento privado. A mí en lo particular me tocó estar en un acceso donde intentaron hacer una avalancha y fue una situación igual súper compleja hace como unos 2 años atrás. Eh, yo estaba solo, entonces igual te puedes arreglar de otras maneras, pero en esta avalancha hay de todo, hay mujeres, hay personas que están con niños, entonces es un momento súper complejo, súper complicado. Y yo creo que en el último tiempo las llamadas a hacer avalancha han sido más recurrentes. Yo creo que la más recordada fue la del partido con River hace como 2 años atrás, también por fase de grupo. Eh, pero no es la única vez que ha pasado, pueden haber pasado 4 o 5 veces en los últimos años. Y ahí es donde sale un poco como esta paradoja. Salía un vocero oficial de, de la barra hablando al día siguiente, criticando que Carabineros no tenía un protocolo correcto para intervenir estas avalanchas. Eh, yo en lo personal me pregunto por qué Carabineros tendría que tener un protocolo para avalancha en primer lugar, siendo que la avalancha en sí no debería ser un recurso para entrar al estadio. Eh, Así que nada, es algo complejo porque no es primera vez que pasa, pero en el fútbol chileno ha pasado ya que, no sé, cuando la U estaba peleando el descenso, también ingresaron hinchas directamente a la cancha en un estadio que tenía otras condiciones, que no tenía tantas rejas. Eh, y también, bueno, a principios del año pasado, cuando se jugó la Supercopa en Chile, también los mismos barristas de Colo-Colo prendieron fuego en un sector del Estadio Nacional, se suspendió el partido. Entonces, yo creo que los últimos 2 años han sido muy, muy críticos para el fútbol chileno en materia de seguridad. Yo creo que la principal clave es que acá, como nosotros tenemos una ley de sociedad anónima, los partidos de fútbol se consideran eventos privados. Uh-huh. Entonces, la seguridad que provee o el control que provee Carabineros es solamente alrededor del estadio, como un apoyo, pero todo lo que son los controles de los accesos y la seguridad dentro del estadio, eso lo tiene que ver cada club o cada sociedad anónima de forma particular, y yo creo que el 95% de las personas que trabajan en estas cosas no están preparadas para enfrentarse a este tipo de personas. Ok, existe, Diego, una especie digamos, de institución o de sistema creado para, en teoría, generar desde el sector público, y me imagino con iniciativas privadas, cierto nivel de seguridad en los estadios. Esta iniciativa se llama Estadio Seguro. Sí. Pues yo realmente tengo la información más superficial sobre el tema. Me gustaría saber qué nos puedes aportar sobre ese tema y si como hincha sientes que realmente ocurre esta situación de estadio seguro y
y además contar si ha aportado de alguna manera a que los hinchas y la hinchada se sientan mucho más segura en los estadios. Entiendo además que la persona encargada de eso, la misma noche donde se informa que hubo 2 fallecidos, renuncia a su cargo a Estadio Seguro como institución. Claro, bueno, Estadio Seguro es un programa, una iniciativa gubernamental que está relacionada como a o sea, ministerios como deporte, Instituto Nacional de Deporte, gobernadores, ministros, etcétera, que en el fondo lo que busca es regular un poco la seguridad, el acceso y la experiencia de los hinchas, particularmente en los eventos de primera división. Entonces, Estadio Seguro es un programa igual antiguo, debe tener por lo menos unos 10, 15 años. Esta persona que renunció llevaba 3 años en el cargo, entonces ella cada vez era la responsable de la aplicación del plan en el momento, pero no es ella quien creó el plan ni quien puso las bases. Por decirlo así, este plan se generó hace tiempo y todos los que han sido como directores de Estado Seguro, en el fondo, como que tienen que velar porque se cumpla lo que el plan estipula. El plan es bien ambiguo, si se quiere. La verdad, antes, hace un par de años atrás, Carabineros podía ingresar al estadio, después Estadio Seguro dijo que ya los Carabineros no podían estar dentro del estadio imponiendo orden, pero la seguridad que proveía la sociedad anónima era muy escasa. Ahora después la seguridad que ellos proveen, claro, quizás son personas que están un poco más capacitadas, pero de todas formas estamos hablando de que, no sé, en un sector de 5.000 personas hay 20 guardias, entonces no tienen cómo, a pesar de que la mayoría de las personas tienen buen comportamiento, que siempre es un par el que hace destrozos, tampoco estas personas están dispuestas a exponer su vida para controlar un desorden. Entonces es mucho más fácil hacer la vista gorda y que hagan lo que quieran. En materia de seguridad, Estadio Seguro no ha logrado cumplir con la meta de proveer seguridad a las personas que van a un estadio. De hecho, la discusión acá en Chile desde hace muchos años es que la familia está completamente alejada del estadio porque es difícil llevar niños, porque no pueden ver, porque es poco seguro, por este tema de las avalanchas, los accesos. Entonces, bueno, cada vez que ha pasado algo en el fútbol chileno, se vuelve a este tema de la discusión de que hay que reformular el plan, que no sirvió, que fue un fracaso, pero es como te digo, es una iniciativa que tiene que venir del gobierno, a juntarse con los clubes, a ver cómo encontrar una solución a esto. Pero quizás algún tipo de actualización con el sector privado también, que exista algún tipo de tecnología que les permita, no sé, sumar cámaras, tener mayor control sobre todo a nivel preventivo, ¿no? Porque, como tú dices, 5.000 personas en un lugar donde los ánimos están caldeados, donde parece que no puedes hacer nada porque si no se desata una guerra, está el fútbol de por medio con mucha pasión. Imagínate realmente 20 personas de un cuerpo de seguridad del Estado, incluso de seguridad privada. Es muy difícil de controlar. Suena muy utópico de que se vaya a controlar si no es con prevención. O sea, si no hay un previo trabajo, ¿no? Que quizás es lo que haga falta. Sí, y también a lo largo, en cada evento o destrozo que ocurrió en un estadio de fútbol chileno, siempre se revisan después cámaras de seguridad o hay gente que grababa con sus teléfonos y hay personas que son súper identificables, que con la tecnología que tenemos ahora tú puedes saber quién es esa persona y fácilmente dejarla fuera de un estadio y ni siquiera se ha hecho eso, ni siquiera se ha dejado como una persona fuera del estadio. Entonces ahí es donde uno dice, ok, con todas las herramientas que tenemos ahora, con toda la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no hemos hecho nada? Y ahí, bueno, hay una comodidad donde regularmente lo que ha pasado siempre es que, no sé, la barra de Colo-Colo hace algo, se manda una embarrada y, no sé, el estadio se suspende 3, 5 fechas. Y después vuelven a entrar los mismos de siempre y así sucesivamente. Sí, no se ataca el problema de raíz. De hecho, bueno, lo que sí hay que decir es que el clásico se suspendió, ¿no? Ya había partido y no se dio el clásico. No, claro, pero ahí también es una crítica hacia la poca preparación que tienen en el fondo las autoridades para imponer orden, porque
Por ejemplo, este tema en particular de lo que pasó esta semana tenía que ver con la hinchada de Colo-Colo. Lamentablemente murieron 2 personas que iban a ver a Colo-Colo, que eran hinchas de Colo-Colo. El partido que se tendría que haber jugado hoy era un partido de la U contra Colo-Colo, pero era sin hinchas de Colo-Colo, era solamente público local de la Universidad de Chile. Entonces, así como que hubiera la posibilidad de haber un conflicto entre barras, no, Improbable, claro. improbable. De hecho, por ejemplo, hay gente como yo que al ser socio de Colo-Colo, yo ni siquiera puedo comprar una entrada para ir a ver a la U porque mi root está asociado a Colo-Colo, entonces no me permite finalizar la compra. Dice que mi root no tiene acceso por eso. Entonces, pero tiene que pensar de que yo solamente soy socio de Colo-Colo, no soy barrista. No. Cuando yo era chico con mi papá, fuimos a ver muchas veces partidos de la U contra Católica, porque nos gustaba ir al estadio, nos gustaba ir a ver fútbol. Nunca tuvimos un problema. Y ahora yo, solamente por ser hincha de un equipo, estoy bloqueado para el acceso al estadio en otro equipo. Una persona que no tengo antecedentes penales, no tengo nada, ¿cachai? Entonces, ahí es donde uno se pregunta, en verdad, qué es lo que está resistiendo el sistema o de qué te están protegiendo. Claro. Y en ese sentido, claro, la barra Colo-Colo quizás amenazó o para no tener problemas, suspendieron este partido, pero en verdad la barra ni siquiera tendría que haber estado cerca del estadio, ni siquiera tendría que haber estado presente. Ahí, bueno, ahí cada uno tendrá su opinión. Yo personalmente creo que el partido se tendría que haber jugado, entendiendo de que era una situación compleja para el equipo de Colo-Colo, porque no deben estar en los mejores ánimos. Para los hinchas de Colo-Colo también han sido días súper extraños, porque murieron 2 personas, porque no sabemos qué va a pasar con la celebración del centenario, pero personalmente yo creo que se tendría que haber jugado como enviando un mensaje a esta gente que hace las cosas mal y diciéndole, ok, esta actividad es de nosotros, no es de ustedes, y el fútbol va a seguir independiente si ustedes quieren hacer las cosas bien o no. Claro, porque se terminan pagando justos por pecadores, que es una situación que también es lamentable y triste, porque, o sea, al fin y al cabo, personas como tú, que son conscientes, que incluso ante una situación extraña en el estadio se van antes, que prefieren guardar a su familia para evitar que sufran situaciones lamentables, gente que va a ver fútbol para disfrutarlo, para vivirlo, para analizarlo, terminan no yendo al estadio por medidas de este tipo, porque otros ocasionan destrozos, generan problemas y la seguridad no los ataca a ellos, sino que los engloba a todos en el mismo, como si fueran parte del mismo patrón. Y creo que esto también es un mensaje, ¿no? Que es importante que lo hayas dado, Diego, porque claramente el fútbol no le debe pertenecer a los desadaptados. Incluso yo estoy seguro que hay gente que forma parte de las barras y hay distintas barras que son mucho más sanas a nivel nacional, solamente en Chile incluso, sino también a nivel internacional, y creo que son más bien esos los patrones que se ven o los modelos que se deben seguir. Barras que van a ver fútbol, no barras que van a estar, a veces las barras incluso están de espalda a lo que está sucediendo en la cancha, inventando quién sabe qué cosa, y ni siquiera les importa el partido. Es algo que yo he tenido incluso la oportunidad de ver, repito, no solamente en Chile, sino fuera del país. Y sorprende, porque si te gusta tanto el fútbol, tú deberías estar pendiente del encuentro, de motivar a tus jugadores, y muchas veces las barras lo que hacen es ir en contra de eso. Entonces, me parece que es correcto quizás el llamado a que, bueno, precisamente no lo termine pagando el fanático que quiere ir con su familia, que quiere rescatar los valores del fútbol tradicional, que también es muy bonito. Acá en Argentina pasa algo similar, de hecho existe la ley del visitante. Cuando tú viniste a Buenos Aires a ver partidos conmigo, vimos lo que significaba no poder entrar a un estadio si eras hincha de otro club. Y creo que es un virus que se va contagiando cada vez más. O sea, no solo en Sudamérica, creo que es un tema sudamericano principalmente, y también se ve mucho en Centroamérica. En México, de hecho, ha habido muertos, y por un montón. Hubo un partido reciente hace como 2 años que hubo una situación muy lamentable donde se mataron entre hinchas, y la verdad es que ya da miedo llevar a la familia y a los amigos incluso a ver un partido de fútbol, porque es prácticamente como si fuera una guerra. Y lo vimos cuando los jugadores de Fortaleza salieron corriendo con temor tremendo al túnel al ver que ingresaba gente a la cancha, y que la gente, incluso en vez de alertar lo que estaba pasando afuera,
fueron a tomarse fotos con los jugadores, a abrazarlos con unas capuchas en la cara y tú dices, bueno, amigo, pero usted no vino a informar lo que estaba pasando. Usted vino a aprovechar la situación para tener contacto con la cancha y quién sabe para qué. Y eso no lo tiene por qué pagar el hincha común que quiere ver fútbol. De hecho, yo no sé si allá también se enteraron, pero esta misma gente que entró a la cancha aprovechó la situación y entraron a robar al gimnasio del fútbol formativo. Se No, robaron no sabía, qué locura. balones, se robaron indumentaria de las divisiones inferiores de Colo-Colo. Y ahí tú dices como, bueno, esta gente supone que son hinchas del equipo, pero van y aprovechan la oportunidad y se roban las cosas. Entonces ahí es donde tú dices, no. No tiene sentido. A mí al final eso es lo que más me molesta de esta gente, que ellos dicen ser los más hinchas o los que siempre están, o los que más cantan, los que son más fieles. Pero para mí no hay ninguna persona que sea más importante que el club o que la institución en general. Entonces cuando estos tipos van y se sientan como arriba de los acrílicos, a la vista de todos, y exponen a que pase algo o a que el estadio lo suspendan solamente porque ellos se quieren sacar la mejor foto o porque, no sé, son los más vivos y por eso están ahí arriba. A mí eso es lo que más me molesta porque en verdad ningún jugador, ningún dirigente, ningún hincha es más importante que el club ni lo que el club representa, y ellos van completamente en el sentido contrario de ese pensamiento. Totalmente, totalmente. Diego, ¿existe la posibilidad de que Colo-Colo se vea seriamente afectado en competición internacional? Hay distintos escenarios. Por ejemplo, está la posibilidad de que se le quiten puntos, los 3 puntos sean cedidos a Fortaleza. Está la posibilidad de que el estadio pues ya no sea el estadio para esta competencia internacional, que se tenga que mudar a otro estadio. Incluso a veces suele pasar que se tiene que jugar en otro país. Está la posibilidad de la descalificación incluso, o jugar a puerta cerrada. Hay varios escenarios, pero consideramos obviamente que la descalificación sería lo más fuerte, algo con lo cual no sé si estaría tan de acuerdo, repito, porque lo pagaría el club o lo pagaría No, la hinchada más y allá de... además los antecedentes de Conmebol van por otra línea, porque Uh-huh. por ejemplo, pasó en la Sudamericana del año 2006, eh, que desde las tribunas alguien agredió directamente a un jugador de Gimnasia en el partido de cuartos de final. Eh, Colo-Colo ganó la llave y avanzó hasta la final. Entonces no lo descalificaron, pero sí suspendieron el estadio. Entonces la semifinal y la final Colo-Colo la tuvo que jugar en el Estadio Nacional con público. Que fue una agresión directa como a un jugador del equipo rival. Y creo que el otro antecedente más reciente también es lo que pasó con Boca y River el 2015. Uh-huh. Ahí también hay una agresión directa de la hinchada de Boca a los jugadores de River con este tema del gas pimienta. Ahí sí hubo una descalificación en la serie de eliminación directa y después Boca jugó un par de partidos, creo que 3 o 4 partidos en las siguientes ediciones de Copa Libertadores, sin público, pero claro, ahí estamos hablando de agresiones directas a los jugadores del equipo rival. En este caso, afortunadamente, a ningún jugador de Fortaleza sufrió ningún tipo de daño. Yo creo que la suspensión debería ir más por el lado del estadio, de que esté suspendido, sé, 10 partidos, 15 partidos. Sí, tiene que ser una medida leccionadora igual, porque no fue cualquier cosa pasó. No, O sea, lo que pasó fue muy triste, la verdad. y claro, la multa económica, pero creo que la descalificación de la competición sería un poco extremo, porque dentro de todo nadie salió herido y, o sea, dentro de la cancha, lamentablemente estas personas murieron en una situación ajena a lo que pasó dentro del estadio. Y creo que la Conmebol también la tiene difícil en ese sentido porque una de las personas falleció instantáneamente en el lugar que ocurrieron los hechos, entonces tiene que haber fallecido una media hora antes de que empezara el partido, y el partido se jugó igual. Entonces, si ocurre algo así, yo creo que la decisión correcta hubiera sido suspender o quizás atrasar el horario de inicio. A mí me da la sensación de que los jugadores de Colo-Colo no sabían que había ocurrido esto hasta que la gente ingresó a la cancha. Yo creo que si ellos se hubieran enterado antes, probablemente hubieran pedido no jugar el partido. Sí, sí, sí. Entonces la opinión, o sea, la Conmebol, por el lado de la opinión pública, igual lo tiene
un poco cuesta arriba tomar una decisión así como muy, muy extrema. Sí, el señalamiento mayor, de hecho, que yo he observado a nivel internacional y sobre todo en Sudamérica, es que la Conmebol tuvo culpa importante en iniciar el encuentro. Y de hecho, sí se habla de quizás el mal comportamiento de la hinchada colocolina, etcétera, etcétera, lo que pasó en la cancha, pero creo que la mayor crítica es a Conmebol, porque además son escenarios que se vienen repitiendo y se vienen repitiendo. En Brasil han pasado cosas terribles también. El partido que se suspendió, por ejemplo, contra Argentina, donde hubo jugadores golpeados. Pasó en el Venezuela-Perú, cuando Venezuela fue a Lima, jugadores incluso de la Vinotinto que los golpeó la policía. También, Y lo sí. peor es que hay imágenes de eso. Y así ha pasado con muchas otras situaciones, ¿no? También se han pitado algunos himnos. Pasó cuando Perú fue a Venezuela, cuando Venezuela fue a Perú. Pasó también en Chile. O sea, pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y siempre la medida es la más blandengue o la más débil o la más lamentable posible y todo el mundo se da cuenta menos la organización. Entonces, claro, hay que hacer un mea culpa, hay que hacer una revisión interna, hay que preguntarse por qué están ocurriendo estas cosas y tratar de cambiar desde el Estado, desde el sector privado, desde el público, desde el hinchada, a nivel personal, revisar el tema de si la pasión no es exagerada, pero también tiene que revisarse con Mebol. Que la verdad es que creo que cada vez sorprende más por lo mal que se está manejando. O sea, una cosa que está más preocupado porque haya mundial de 64 países que porque mueran 2 personas en el predio de un estadio. Me parece una cosa terrible. Yo creo que claro, la Conmebol tiene que hacerse un autoanálisis. Creo que quizás la dirigencia de Conmebol está muy preocupada de cosas que no son tan importantes. No tenemos que olvidar que hace unos 10 años explotó todo este tema de la mafia que había en Conmebol con, ¿cómo se llamaba el presidente argentino que había? Grondona. Grondona con Jado y toda esta gente. Esquivel, sí, un montón de gente. La maña del partido, entonces de ahí en adelante Nicolás Leo ha tratado de quizás como alejarse de eso, pero siempre con él muy como en el foco de figurar, de llamar la atención, de destacar por otras cosas. Hay medidas ridículas, como por ejemplo cuando falleció Pelé, se hicieron minutos de silencio durante un año en competiciones con Mebol, durante un año. Sí. Uno entiende lo importante que fue Pelé para el fútbol sudamericano, pero después de cierto tiempo tiende a ser ridículo y pierde un poco la importancia del hecho del minuto de silencio. O hay otras medidas, por ejemplo, no sé, cuando un partido de eliminatorias, creo que Messi insultó directamente al árbitro y se veían todas las cámaras las cosas horribles que le había dicho. Y parece que le dieron como 3 partidos de suspensión y después se los levantaron y no cumplió ninguno. Pero, por ejemplo, si han habido jugadores chilenos que le ha pasado lo mismo y la suspensión no se la levantan. Entonces... Bueno, con Uruguay pasó, el problema que hubo... Claro, ¿te acuerdas de lo que pasó con Colombia y Uruguay en la Copa América? Una pelea tremenda, le dieron un montón de partidos de suspensión a Darwin Núñez y al final cumplió 1 o 2, ya no me acuerdo cuántos. Y los demás, bueno, ya veremos. La verdad es que no se entiende, no se entiende. Hace poco también pasó algo similar. No sé si te diste cuenta. Sí, exactamente. Y recuerda también que ahora en el Sudamericano Sub-17, no sé si te pudiste ver que se cayeron a golpes terriblemente los venezolanos con los colombianos. Incluso un jugador Sub-17 agarró por el cuello a Vizcarrondo, al técnico, y lo ahorcó. O sea, una cosa terrible, un utilero. O sea, de verdad y ninguno fue suspendido. O sea, todos estaban en la banca al día siguiente como si nada, una medida salomónica. O sea, la verdad es que aquí hay que tomar medidas y no se están tomando. Diego, ya para cerrar, que la verdad es que esto da para mucho más, pero creo que queremos mantenerlo corto porque, bueno, obviamente es un tema muy delicado, muy denso y pues podremos profundizar en otro momento sobre cómo mejorar estas cosas, pero quisiera cerrar con quizás un análisis de por qué crees que están sucediendo estas cosas puntualmente en Chile. ¿Por qué una avalancha? ¿Por qué hay gente que quiere entrar al estadio a la fuerza? Están muy caras las entradas, hay un maltrato a la hinchada no se siente parte del juego.
es un problema de descomposición social, los actores no están haciendo las cosas bien, o es una mezcla de todo. Quiero que me des tu análisis de cómo cambiar esto y qué está pasando, ¿no? Yo creo que, bueno, como decías tú al principio, esto no es únicamente algo que ocurre al Colo-Colo y en su estadio. Es algo que se puede ver en distintas canchas a lo largo del fútbol chileno. Yo creo que más que nada un problema social. Yo creo que en Chile, desde, no sé, unos 10 años en adelante, eh, estamos viviendo en una cultura de que como quién es el más vivo o el que pueda aprovecharse de alguna situación lo hace, eh, perjudicando al resto y pasando a llevar a los demás si es que es posible. Y eso se ve muy ejemplificado, por ejemplo, en esto de, ok, esta gente se supone como que entró al estar el tema del partido, pero también aprovecho la situación para robarme los balones y la indumentaria, y voy y me saco fotos con los jugadores y después las subo, y no hay sanción, entonces lo hago todas las veces que quiero. El mismo tema de la avalancha que te comentaba, que ellos lo hacen bajo una lógica de como que si no están ellos no hay fiesta en el estadio, entonces tienen que estar ellos porque son más importantes. Efectivamente, las entradas sí estaban más caras. Para un partido de Copa Libertadores estaban cobrando el doble de lo que cuesta una entrada en un partido normal. Pero de todas formas eso no justifica que alguien quiera entrar de esa forma. Ahora, yo igual creo que todo este tema como de las redes sociales, al final, cuando mostraban los videos, la mayoría de las personas que tú ves que entraron a la cancha o que hicieron cosas son niños, son adolescentes, Sí, sí. son muy, muy chicos. Y todo este tema de las redes sociales, ahora que las cosas dan vuelta al mundo, también hay una cultura de querer figurar, de que yo hice esto. Ahora es muy común, antes pasaba una vez cada tanta, pero ahora en todos los mundiales entra una persona corriendo y se saca una foto con Cristiano Ronaldo, en todos los partidos, en todas las ediciones de Champions League también pasa, y esas imágenes dan la vuelta al mundo, y después los chicos acá ven lo mismo y quieren como hacer lo mismo y subir las fotos y sacarse el video. Entonces, eh, creo que por un lado está ese tema de que socialmente en Chile estamos teniendo muchos problemas de comportamiento al respecto porque no estamos siendo solidarios con los demás, pero también juega mucho de que no hay ningún tipo de sanción y este tema de que se viralizan muchas malas prácticas. Ahora, yo creo que la solución para esto, siempre he pensado que la sanción no debería apuntar al club, no debería apuntar al resto de las personas, porque al final, como te digo, dos personas generan un incendio, un destrozo dentro del estadio y clausuran un sector que es para 5.000, 7.000 personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Sí. Entonces, quizás la solución va por el lado de dar de detectar a las personas que efectivamente realizan este tipo de cosas y dejarlos a ellos fuera del estadio. Y si tienes que dejar afuera 1.000 personas, tenés que dejar afuera 1.000 personas. Pero de alguna forma ellos tienen que entender de que esta actividad, ellos no son los dueños, ellos no son los dueños del equipo y que el fútbol o los torneos, las competiciones deportivas se van a generar con ellos o sin ellos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, esto puede ser similar a cuando alguien se porta mal en un salón de clases y el profesor, en vez de castigar al responsable, como no sabe quién es y no quiere averiguarlo, dice o me dice el responsable, levanta la mano, o están todos sancionados, y eso es súper injusto. Entonces, si aprendemos eso desde que estamos chicos y se sigue replicando cuando estamos adultos en la vida cotidiana, pues no vamos a aprender nada nunca y los responsables jamás van a pagar. Diego, muchas gracias por pasarte hoy a tomarte un cafecito conmigo, aunque sabemos, ya lo hemos dicho antes, que mi amigo Diego Jorquera no toma café. No, cafecito, claro. Pero Diego me acompaña siempre con sus muy buenos análisis, se suma siempre al canal para conversar. No me quiero despedir, Diego, sin mandarle obviamente un mensaje de solidaridad a las familias de Milan Liempi y Martina Pérez, las personas que fallecieron lamentablemente en los hechos del partido Colo-Colo Fortaleza. Esperamos que todo este tipo de conversaciones sirvan para generar debate y generar algo de conciencia desde nuestro espacio, nuestro granito de arena para hacer que el fútbol sudamericano sea cada vez mejor, que eso es lo que queremos. Sí, yo igual cerrar nada más, me gustaría destacar igual la actitud que tuvo la Universidad de Chile, que a pesar de ser
el clásico rival y con que teníamos que jugar este domingo, rápidamente sacaron un mensaje que comunicó su entrenador, apoyando al equipo, entendiendo la situación. Y creo que por esa línea podemos encontrar una solución como a estos problemas, en vez de seguir enfocados como en la diferencia, entender de que la pérdida de la vida de estas personas es trágica para todos. Y también esperar que las autoridades en estos días que han tenido para trabajar y para ver cómo van a retomar la actividad, puedan llegar con una buena solución que sea práctica para todos y que no sea simplemente clausurar un estadio y que después, cuando se acabe la sanción, vuelva a retomar todo lo mismo. Mejor dicho, imposible. Me sumo también al reconocimiento, Diego, y bueno, que cada vez sea mejor el fútbol chileno, el fútbol sudamericano y que estos episodios definitivamente no se repitan. Gracias, cafeceros, por acompañarnos hoy a hablar de este tema tan triste, tan delicado, pero necesario, y espero verlos pronto nuevamente con un cafecito. Diego, estás invitado como siempre a tu casa. Nos vemos. Bueno. Chao.